En los anales de la historia humana, la guerra ha desatado horrores inimaginables. Pero, ¿qué sucede cuando la ciencia, la disciplina militar y una ideología despiadada se entrelazan para crear una pesadilla aún más escalofriante? Imaginen un lugar secreto, oculto tras la fachada de la investigación médica, donde miles de seres humanos fueron tratados como meros objetos de experimentación, donde la vida y la muerte pendían del capricho de mentes frías y calculadoras. Esto no es ficción. Esto es la historia real de la Unidad 731 del ejército japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Un capítulo tan oscuro y brutal que muchos prefieren olvidar. ¿Qué secretos se escondieron tras sus muros? ¿Qué límites de la crueldad se transgredieron en nombre de un supuesto progreso científico y una ambición expansionista? Prepárense para adentrarse en la verdad oculta de la Unidad 731. Una verdad que estremece hasta los cimientos de nuestra comprensión de la barbarie humana. Para comprender la génesis de la Unidad 731, debemos retroceder en el tiempo hasta la primera mitad del siglo XX. Japón, una nación insular con una creciente ambición de convertirse en una potencia dominante en Asia, se embarcó en una agresiva política expansionista. La invasión de Manchuria en 1931 fue un acto de agresión cuidadosamente planificado por el ejército japonés, utilizando un incidente provocado como pretexto para justificar su intervención militar. Este territorio chino, rico en recursos naturales como carbón y hierro, era un objetivo estratégico clave para la industrialización de Japón y su creciente necesidad de materias primas. El establecimiento del estado títere de Manchukuo no solo aseguró el control japonés sobre estos valiosos recursos, sino que también sirvió como una cabeza de puente para futuras expansiones en el corazón de China. Este acto de anexión fue condenado por la comunidad internacional, llevando incluso a la salida de Japón de la Sociedad de Naciones. Sin embargo, la condena internacional tuvo poco impacto en las ambiciones japonesas. La ocupación de Manchuria creó un entorno de impunidad y falta de supervisión externa, lo que posteriormente facilitaría la creación y las operaciones secretas de unidades como la 731. En un territorio bajo control militar casi absoluto, lejos de la mirada de la comunidad internacional y con una población local sometida, el ejército japonés pudo llevar a cabo investigaciones y experimentos sin rendir cuentas a nadie. Manchuria se convirtió así en un laboratorio oscuro donde se sembraron las semillas de los horrores que vendrían. En este clima de nacionalismo exacerbado y una guerra en curso, la investigación y el desarrollo de armas se convirtieron en una prioridad para el ejército japonés. La idea de obtener una ventaja decisiva sobre sus enemigos, incluso a través de medios poco convencionales, comenzó a tomar forma en las mentes de algunos líderes militares y científicos. Fue en este contexto de guerra y ambición imperial que surgió la necesidad percibida de una investigación secreta y sin las restricciones éticas que podrían existir en otros países. La creencia de que la ciencia podía y debía ser puesta al servicio de la expansión militar, sin importar los costos humanos, allanó el camino para la creación de la infame Unidad 731, oficialmente conocida como la Unidad de Prevención Epidémica y Purificación de Agua del Ejército de Kanto. La Unidad 731 fue una instalación de investigación biológica y química secreta del Ejército Imperial Japonés. Establecida inicialmente en 1935 bajo el mando de Shiro Ishii, un microbiólogo militar, su base principal se encontraba en el distrito de Pingfang,
cerca de Harbin, en la entonces provincia de Manchuria. Bajo esta fachada de investigación para la salud pública y el suministro de agua potable a las tropas, la Unidad 731 llevaba a cabo experimentos humanos encubiertos y extremadamente crueles. Su objetivo real era desarrollar y probar armas biológicas para ser utilizadas en la guerra, así como investigar métodos para prevenir y tratar enfermedades que pudieran afectar a las tropas japonesas. La magnitud de las instalaciones era considerable, abarcando varios edificios que albergaban laboratorios, cámaras de experimentación, quirófanos, celdas de detención e incluso un crematorio para deshacerse de los restos de las víctimas. El secretismo que rodeaba a la Unidad 731 era absoluto y su existencia era desconocida para la mayor parte del mundo durante la Segunda Guerra Mundial. El personal de la unidad estaba compuesto por miles de personas, incluyendo médicos, microbiólogos, epidemiólogos, cirujanos y personal de apoyo. Muchos de estos científicos eran graduados de las universidades más prestigiosas de Japón y fueron reclutados bajo la promesa de contribuir al avance de la ciencia y la defensa de su nación. Sin embargo, la realidad de su trabajo los confrontaría con los límites más oscuros de la ética y la moralidad. Dentro de los muros de la Unidad 731, los seres humanos utilizados para los experimentos eran despojados de su identidad y referidos con un término escalofriante y deshumanizador, maruta, que significa troncos en japonés. Esta denominación no era casual. Buscaba reducir a las víctimas a simples objetos, despojándolos de su humanidad y facilitando así el trato cruel e inhumano al que eran sometidos. Los maruta eran principalmente prisioneros de guerra y civiles capturados en Minos entre los territorios ocupados por Japón, incluyendo chinos, coreanos, rusos y, en menor medida, prisioneros de guerra aliados, hombres, mujeres, niños e incluso bebés eran encarcelados en las instalaciones de la Unidad 731, sin conocer su destino ni los horrores que les esperaban. Estos prisioneros vivían en condiciones deplorables, sufriendo de hambre, frío, enfermedades y un trato brutal por parte del personal de la unidad. Eran mantenidos con vida únicamente para servir como conejillos de indias en los macabros experimentos que se llevaban a cabo en los laboratorios. La deshumanización de las víctimas era un componente esencial de las operaciones de la Unidad 731. Al considerarlos como simples troncos, el personal de la unidad podía llevar a cabo los experimentos más atroces sin sentir remordimiento o culpa. Esta negación de la humanidad de las víctimas es un recordatorio sombrío de cómo la ideología y la guerra pueden corromper la moralidad y conducir a actos de barbarie inimaginables. Dentro de los laboratorios de la Unidad 731 se llevaron a cabo una vasta gama de experimentos inhumanos que desafían toda comprensión ética y moral. Los maruta eran sometidos a procedimientos brutales, a menudo sin ningún tipo de anestesia, para observar los efectos en sus cuerpos vivos. Uno de los experimentos más atroces fue la vivisección. Prisioneros eran quirúrgicamente abiertos mientras aún estaban conscientes para estudiar la progresión de enfermedades, los efectos de armas biológicas y el funcionamiento de sus órganos internos. Estas vivisecciones se realizaban sin anestesia debido a la creencia de que ésta podría alterar los resultados. También se realizaron experimentos de congelación. Las extremidades de los prisioneros eran expuestas a temperaturas extremadamente bajas para inducir la congelación. Luego,
Se intentaban diferentes métodos para descongelarlas, a menudo hirviéndolas o golpeándolas, para observar los daños causados a los tejidos. Las pruebas de armas biológicas eran un objetivo central de la Unidad 731. Los prisioneros eran infectados deliberadamente con diversas enfermedades como la peste bubónica, el cólera, el ántrax, la tuberculosis y la fiebre tifoidea. Se estudiaba la progresión de estas enfermedades en el cuerpo humano y se probaban diferentes métodos de transmisión, como la inoculación, la contaminación de alimentos y agua, e incluso la dispersión de patógenos mediante bombas. Otros experimentos incluían pruebas de transfusión de sangre entre diferentes tipos sanguíneos para observar las reacciones. Experimentos de privación, donde se privaba a los prisioneros de agua, alimentos o sueño durante períodos prolongados para estudiar los efectos en su cuerpo, y experimentos con cámaras de gas, donde se exponía a las víctimas a diferentes gases tóxicos para determinar su letalidad. Incluso se llevaron a cabo experimentos de inoculación de enfermedades venéreas, infectando a prisioneras con sífilis y gonorrea para estudiar la transmisión y los efectos en sus cuerpos y en sus fetos. Estos son solo algunos ejemplos de los horrores inimaginables que se llevaron a cabo en la Unidad 731. La crueldad y la falta de respeto por la vida humana eran la norma en este oscuro centro de experimentación. El secretismo fue un pilar fundamental en la operación de la Unidad 731. Su existencia y las atrocidades que se cometían en su interior fueron cuidadosamente ocultadas tanto a la población civil japonesa como a la comunidad internacional durante la Segunda Guerra Mundial. Las instalaciones estaban camufladas bajo la fachada de una unidad de prevención de epidemias, y el personal tenía órdenes estrictas de no revelar jamás la verdadera naturaleza de su trabajo. Tras la rendición de Japón en 1945, los aliados comenzaron a investigar los crímenes de guerra japoneses. Sin embargo, la información sobre la Unidad 731 y sus experimentos no surgió de inmediato. Fue gracias a investigaciones posteriores y al testimonio de algunos miembros del personal que la verdad comenzó a salir a la luz. Lo que se descubrió generó una profunda conmoción, pero lo que ocurrió a continuación fue aún más controvertido. En lugar de ser llevados ante la justicia por sus crímenes de guerra, muchos de los miembros clave de la Unidad 731, incluyendo su líder, Shiro Ishii, recibieron inmunidad de los Estados Unidos. La razón detrás de esta decisión fue pragmática y profundamente cuestionable desde una perspectiva ética. Los Estados Unidos buscaban obtener acceso exclusivo a los resultados de las investigaciones biológicas llevadas a cabo por la Unidad 731. Se creía que esta información, obtenida a un costo humano incalculable, podría ser valiosa para el programa de armas biológicas estadounidense y para la investigación médica. A cambio de entregar los datos de sus experimentos, los principales responsables de las atrocidades de la Unidad 731 evitaron el enjuiciamiento en los tribunales. Muchos de ellos continuaron sus carreras en la medicina y la academia en Japón después de la guerra, sin tener que rendir cuentas por sus actos. Esta decisión de otorgar inmunidad generó una gran controversia y un profundo resentimiento entre las víctimas y los países que sufrieron la ocupación japonesa. La impunidad de los miembros de la Unidad 731 dejó una herida abierta en la memoria histórica y plantea serias preguntas sobre la justicia y la responsabilidad por crímenes de lesa humanidad. El legado de la Unidad 731 sigue siendo un tema delicado y a menudo doloroso en Japón,
y en los países que sufrieron su brutalidad durante la Segunda Guerra Mundial. Durante décadas después de la guerra, la existencia y las atrocidades de la unidad fueron en gran medida silenciadas o minimizadas en el discurso público japonés. Esta falta de reconocimiento oficial y de una disculpa sincera por parte del gobierno japonés ha generado un profundo resentimiento entre las víctimas y sus familias, así como en países como China y Corea del Sur. Muchos sienten que la impunidad otorgada a los responsables y la falta de una contrición plena han impedido una verdadera reconciliación histórica. En Japón, la memoria de la Unidad 731 es compleja, mientras que algunos historiadores y activistas han trabajado incansablemente para sacar a la luz la verdad y promover la conciencia sobre estos crímenes. Otros sectores de la sociedad han preferido restar importancia al tema o incluso negarlo por completo. Los libros de texto de historia japoneses a menudo abordan el tema de manera superficial o lo omiten por completo, lo que dificulta que las nuevas generaciones conozcan este oscuro capítulo de su pasado. Sin embargo, en otros países, especialmente en China, la Unidad 731 es recordada como un símbolo de la brutalidad de la agresión japonesa y de los horrores de la guerra sin límites éticos. Museos y memoriales se han erigido para honrar a las víctimas y para recordar al mundo las atrocidades cometidas en nombre de la ciencia y la ambición militar. El legado de la Unidad 731 plantea preguntas cruciales sobre la responsabilidad histórica, la justicia para las víctimas de crímenes de guerra y la importancia de confrontar los capítulos más oscuros del pasado para evitar que se repitan en el futuro. La lucha por el reconocimiento y la memoria de las víctimas de la Unidad 731 continúa hasta el día de hoy. La historia de la Unidad 731 es un recordatorio sombrío de la capacidad humana para la crueldad y de los peligros que surgen cuando la ciencia se desvincula de la ética y se pone al servicio de ideologías destructivas. Los horrores perpetrados en sus instalaciones desafían nuestra comprensión de la barbarie y nos obligan a confrontar los límites más oscuros de la naturaleza humana. La deshumanización de las víctimas, reducidas a simples troncos, fue un paso crucial para permitir la comisión de atrocidades inimaginables. Esta negación de la humanidad del otro es una advertencia constante sobre los peligros del prejuicio, el nacionalismo extremo y la justificación de la violencia en nombre de una causa. La impunidad otorgada a muchos de los responsables de estos crímenes de guerra plantea serias preguntas sobre la justicia y la responsabilidad. El silencio y la negación que rodearon a la Unidad 731 durante décadas ilustran la dificultad de confrontar los capítulos más oscuros del pasado, pero también la importancia de hacerlo para lograr una verdadera reconciliación y evitar la repetición de tales horrores. Recordar la historia de la Unidad 731 no es solo honrar la memoria de las miles de víctimas inocentes que sufrieron y murieron en sus laboratorios. También es una lección crucial para el presente y el futuro. Nos enseña la importancia de defender los principios éticos en la ciencia y la medicina, de resistir la deshumanización del otro y de exigir justicia y rendición de cuentas por los crímenes de lesa humanidad. ¿Qué podemos aprender de este oscuro capítulo de la historia? ¿Cómo podemos asegurarnos de que tales atrocidades nunca se repitan? La memoria de la Unidad 731 debe servir como un faro de advertencia, recordándonos siempre la fragilidad de la civilización
y la constante necesidad de proteger la dignidad y los derechos de todos los seres humanos. Esperamos que este video haya sido de tu interés y te haya dejado reflexionando sobre este oscuro episodio de la historia. ¿Conocías la unidad 731? ¿Qué te pareció más impactante? Déjanos tus comentarios y opiniones abajo. Y si quieres seguir descubriendo más contenido fascinante y de interés, no olvides darle like a este video y suscribirte a De Interés para Ti. Nos vemos en el próximo video.